Bienvenidos nuevamente al taller de nivelación. El tema de hoy en la sesión número 11 va a ser funciones lineales. La agenda del día, por supuesto, la bienvenida, que es de lo que estábamos hablando hace poquito, los que le comenté. Lo segundo, pues la función lineal, el tema de hoy, básicamente, que vamos a ver algunas definiciones, un par de gráficas, vamos a hacer un pequeño quiz que es de 8 preguntitas y un trabajo independiente en salas, como lo hemos venido trabajando en algunas otras sesiones. Y vamos a finalizar con el tema de rectas paralelas y perpendiculares, que simplemente vamos a ver como las definiciones y unos problemitas ahí. Y por supuesto, el cierre de la sesión. ¿Qué es una función lineal? Bueno, una función lineal, como dice ahí, si A y B son subconjuntos de los números reales. Recuerden que estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Además de que no son vacíos. Entonces, si tenemos una función que va a estar definida de A en B con un criterio de la manera m de x más b con m y b que pertenece al conjunto de los números reales, entonces se le va a llamar función lineal. Recuerden que hemos estado viendo que si la variable, que si tenemos este ejemplo en una ecuación 2x más 3, sabemos que esta es una ecuación de primer grado porque el x está elevado a la 1, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Cierto, profe. En las funciones lineales básicamente es lo mismo. Vean que tiene la forma m de x más b, es decir, que m y b son constantes, o sea, es un número. ¿Qué número? No lo sé, va a depender de la función. Lo que sí sé es que va a pertenecer al conjunto de los números reales. Ahora, este x siempre va a estar ahí, porque vean, es de la forma m de x más b. ¿Cómo es la forma de una cuadrática? De una función. Pues a de x al cuadrado más b de x más c, donde a, b y c son constantes. Y esta es la forma de una cuadrática. Y no va a cambiar, ¿cierto? Pues la forma de una Cierto. lineal va a ser esta y tampoco va a cambiar. Siempre se va a comportar de esta forma. Ahora, algunos ejemplos de función lineal son esos que les traje. Una función f definida del conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros, donde su criterio va a ser f de x igual a 4x menos 1. Esto es una función lineal donde m, este m va a ser 4 y donde b va a ser menos 1. Entonces, m es igual a 4 y b menos 1. ¿Qué va a pasar con el segundo ejemplo? Bueno, está definida una función g del conjunto de los números reales al conjunto de los números racionales. Ahora, ¿ustedes creen que esta es una función lineal? Sí, sí lo es. ¿Quién es m? Cero. Sí, cero. Y b, 12. b2. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de esa función? Va a ser constante. Exactamente, va a ser constante. Entonces, van a haber funciones lineales donde el m, pues es decir, mi pendiente, esta de acá, sea cero. Y eso no significa que no sea una función lineal. Es una función lineal.
es una función g lineal de esta forma, donde b es igual a 12 y m es igual a 0. Ahora, veamos el tercer ejemplo. N definido al conjunto de los números reales, donde mi función h de x está de la manera menos x. En este caso, ¿quién es m y quién es b? M es menos 1. X. ¿Y b? 0. 0. Exactamente. Entonces, tenemos los casos donde mi pendiente está explícita, pero también tengo el caso donde mi pendiente, pues no, ¿verdad? Igual, donde B está explícito y en donde no. Entonces, ya saben reconocer qué es una función lineal. Entonces, tenemos dos subconjuntos, A y B, no vacíos, donde está definido de la forma A a B y tiene la forma de m de x más b, con A y B que pertenece al conjunto de los números reales, entonces es una función lineal. Ahora, ¿qué es la pendiente? Bueno, básicamente la pendiente va a ser ese número que va a multiplicar a la variable independiente. Como es una función definida de A en B con el criterio m de x más b, básicamente es ese número que multiplica va a ser m, que es como normalmente se le llama. Ahora, para calcular este es necesario tener cierta información, como por ejemplo dos pares ordenados que pertenezcan al gráfico de la función. En este caso, nos dicen, ok, tome un x sub 1, y sub 1 y un x sub 2, y sub 2. Entonces, la pendiente se saca de esta forma. Ahora, ese x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, tienen que pertenecer al gráfico. Ejemplo, puede ser este punto y este punto, puesto que pertenecen al gráfico de la función. Entonces, de esa manera, sacaríamos la pendiente. ¿Ok? Sí, Sí, profe. Bueno, en mi caso. Correcto. yo creo que esto ya, este tema lo vieron bastante profundidad en el colegio, pero es bueno recordar. Ahora, nos dicen, bueno, ok, ya nos dijeron que es una función lineal, ¿cuál es la pendiente? Pues sáquela. Suponga que el gráfico de una función f contiene los puntos 1,3 y 4, menos 2. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esa función f? Bueno, lo primero es recordar, ¿verdad? Que la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Aparte de eso, ya nos dan los puntos 1,3 y 4, menos 2. Bueno, entonces, x sub 1, ¿quién es? 1. 1. 1. Ujú. ¿Y x sub 2? 4. Ok, entonces y sub 1 es 3. 3. y y sub 2 2. Menos 2. menos 2. Ok, ya hice el primer paso. Recordé cómo se saca la pendiente. Sé quién es x sub 1, quién es x sub 2, y sub 1 y y sub 2. Entonces simplemente voy a sustituir. Entonces yo sé que la pendiente va a sustituir. ¿Dónde está y sub 2? Menos 2. Menos de la fórmula y ahora me queda un y sub 1. Como es
un y sub 1 es un 3 positivo, simplemente pongo un 3. Ahora, el x2 es 4 positivo. Pongo el menos de la fórmula y el x1 es un 1 positivo. Pongo el 1 tal cual. Entonces, menos 2 menos 3, menos 5. 4 menos 1, 3. Eso quiere decir que la pendiente va a ser menos 5 tercios. Entonces, ¿qué me queda decir? La respuesta. Por lo tanto, la pendiente es igual a menos 5 tercios. Bueno, por lo tanto, la pendiente es menos 5 tercios de la función f. ¿Ok? Sí. Ok, sí. Entonces, lo primero que hice es, ¿recuerda la fórmula? Bien. ¿Quién es x sub 1? Los identifico. Bien. Ok, sustituyo. Listo. ¿Qué me falta? Dar la respuesta. Entonces, ¿qué nos tocaría en el segundo ejercicio? Bueno, yo ya identifiqué cómo se saca la pendiente, entonces ya eso no lo hago. Ahora sí, tengo los puntos menos 1,12 y 2, menos 1. Vuelvo a hacer lo mismo. Identifico quién es x sub 1, quién es x sub 2, quién es y sub 1 y quién es y sub 2. ¿Cierto? Entonces, x sub 1 es Menos 1. x sub 2, 2. y sub 1 12. y y sub 2. Menos 1. Listo. Entonces, ¿qué prosigue? Cuando yo identifico, sustituyo. Entonces, vengo y sustituyo los valores donde los tenía y voy a tener menos 1. Entonces, eso va a ser igual a menos 13 tercios. Ok, ya encontré la pendiente. ¿Qué me falta dar? La respuesta. Entonces, por lo tanto, la pendiente de la función g es menos 13 tercios. Y listos. De esa manera ya realicé esos dos problemas, que era encontrar la pendiente de las respectivas funciones. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe, gracias. Okay. Ahora siguen las intersecciones. Ok. Tenemos las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Recordemos que esto ya lo hemos venido trabajando. Entonces, la intersección en X es un punto en el cual la gráfica de la función corta en ese eje. Estos puntos son aquellos donde la coordenada Y es 0. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para obtenerlos? Ok, esa función f de x igual a 0. Despeja x y entonces va a encontrar la intersección con él. Esto lo hemos venido haciendo, ¿lo recuerdan? Sí, sí. ¿Y qué era lo que pasaba con la intersección de una función en el eje Y? Ah, bueno, en este caso ya no es lo mismo. Ocupamos determinar la imagen de x igual 0. Entonces, cuando encontrábamos esa imagen, la intersección se iba a ver de la manera 0, b, que básicamente era sustituir en f de 0. Entonces, aquí vemos esta intersección y vemos esta intersección. Entonces, esta es la intersección con el eje X, esta es la intersección con el eje Y.
Entonces aquí está de la manera 0, b. Entonces 0,1. Ahora, ok, ya sabemos las definiciones. Pues entonces saquemos las intersecciones de esta función. Considere la función h definida del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales con el criterio h de x igual a 1 menos 2x. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que recordar para poder sacar la intersección con el eje X? Que es una ecuación lineal y se lo va a intersecar una vez, Ajá, pero ¿cómo lo podía yo encontrar? haciendo que x tenga el valor de 0. Entonces decíamos que f de x lo igualamos a 0. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que recordar. Ahora viene la parte. Ya recordó cómo se saca la intersección. Entonces, si el criterio es 1 menos 2x, entonces igualamos 1 menos 2x a 0. Y ahora, este tipo de ejercicios ustedes ya lo conocen bien, ¿cierto? Sí, profe. Es una ecuación ¿de qué grado? 1, Exactamente. Y ustedes saben resolver ecuaciones de grado 1. por supuesto. Entonces, digo, Según entiendo, queda 1/2 es igual a x. entonces x es igual a 1 medio. ¿Por qué? Por diferentes métodos que ustedes ya conocen y ya saben. Entonces, eso quiere decir, por lo tanto, me falta la respuesta. Por lo tanto, h interseca en el eje X en ¿en dónde? 1/2,0. En 1 medio, 0. Y listo, ya sacaron la intersección de esta función en X. Ahora, ¿qué sigue? Determine los puntos de intersección en el eje Y. ¿Qué es lo primero que tengo que recordar para poder sacar la intersección con el eje Y? Con permiso. ¿Sí? Eh, la palabra interseca era como una U al revés. ¿Cómo? Para, digamos, uno poner, digamos, interseca, era una U al revés, digamos, en Así. lenguaje matemático. Ah, ok. Interseca el eje Y. Ok, listo. Gracias. De hecho, le subí una imagen de simbología matemática, solamente que todavía no está visible. Después de esta clase ya lo va a estar, entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Ahí está la parte de intersección y unión. Listo, gracias. Ok. Entonces, ¿qué era lo primero que tengo que recordar para poder hacer la intersección con el eje Y? Bueno, aquí se puede hacer de dos métodos. Ok, Uno, aplicar teoría y decir, ok, esa es una ecuación lineal, mx más b, significa que la b va a ser intersección con eje y. O dos, sustituir la x de 1 menos 2x por un 0. Ah, sí, exactamente. Ok, el compañero dice dos formas. Bueno, realmente no son dos formas. Es una forma pero separada en dos, por así decirlo. Lo que él dijo está perfecto. Él dijo, ok, ya usted sabe que tiene que calcular la imagen de x igual 0, es decir, f de 0. Ahora, él aplicó propiedades de una sola vez. Sé que 0
¿A dónde está? Aquí. El criterio es h de x igual a 1 menos 2x. Pero recordemos que nosotros tenemos f de x. Y como ocupamos la imagen de x igual 0, básicamente ese x se va a convertir en 0. Entonces yo sé que al final mi intersección es b, que en este caso sería 1. Entonces lo que él hizo fue hacer el razonamiento de una sola vez y yo sé que eso va a ser 1, que era mi b desde el principio. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí, Entonces, profe, claro. por lo tanto, damos la respuesta h interseca al eje y en 0,1. ¿Por qué? Porque la intersección se da como 0,p. Y listo, eso era todo. No está complicado, ¿cierto? Cierto. Pues así son esos problemas. Simplemente es para que recuerden un poquito. Ok, ahora representemos. Ya sabemos cómo sacar la intersección y sabemos cómo sacar la pendiente. Entonces, ahora ya nos dan la función definida de R en R con criterio f de x igual a menos x más 1. Entonces, esa función represéntela, grafíquela. Entonces, nos damos algunos números en x, qué sé yo, menos 3, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, ya que nos dimos unos x, ok, averigüe el f de x. Ustedes saben cómo averiguar el f de x, ¿cierto? Sí, sustituir, digamos, ese valor de x, el menos 3, por ejemplo, en la fórmula. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, la fórmula dice menos x más 1, entonces poner Ajá, menos ajá. o sea, bueno, para hacer el procedimiento y todo sería menos entre paréntesis menos 3 más, cierre paréntesis más 1. Sí, ¿verdad? Porque la x es el menos 3 y el menos es del criterio. Es decir, lo mantenemos tal cual. ¿Qué vamos a hacer con los siguientes? Bueno, es lo mismo, menos, menos 1, más 1. Menos 0 más 1. El menos 0 yo sé que ese menos no me va a afectar en nada. Ahora, el menos queda de fuera, el 1 tal cual. El menos queda fuera, el 2 tal cual. Entonces, al final, ¿cuáles van a ser esos valores? Mis f de x, ¿quiénes serán? ¿Ah? El f de x de menos 3, 4. 4. F de x de menos 1, 2. 2, el f de x de 0, 1. 1, de 1, 0. de 2, 1, Menos. Menos 1. y de 3, Menos 2. menos 2. Ok, ya tenemos preimágenes y imágenes. Ahora grafiquemos, ya las tenemos, ya hicimos el gráfico de la función. Ahora hagamos la gráfica. ¿Recuerdan? Gráfico, gráfica. Entonces, ¿cómo lo haríamos?
empezamos a colocar los puntos. Por ejemplo, la primera coordenada sería menos 3,4. Ah, ok. Entonces, Menos 3 en X. Voy a quitar esta gráfica que me estorba. Aquí, gráfica. Menos 3 en X, 4 en Y. Entonces subo, subo, subo. Aquí es mi primera coordenada. Sería menos 3,4. La segunda, menos 1 en X, 2 en Y. Entonces aquí es mi segunda coordenada, menos 1,2. Otra coordenada, 0,1. 0 en X, 1 en Y. 0,1. Ahora, 1,0. Ok, 1 en X, 0 en Y. 1,0. Luego nos quedarían los puntos 2, menos 1 y 3, menos 2. Y ahora, ahí estaría completa la gráfica. faltaría hacer una recta que pase por todos esos puntos. Exactamente. Faltaría una recta, ¿cierto? Porque está definida de R en R. Ok, vamos a ver si me queda bien esto. Ahí se ve decente. Entonces, esa sería la gráfica de la función. Sí, Sí, ¿verdad? Ahí ya hicieron el gráfico. Hicieron la gráfica, es decir, ya representaron por completo esta función. Sí, queda claro. sí, bueno, Bastante por claro. mí sí. Entonces ya todos saben perfectamente cómo graficar y cómo representar una función lineal. Profe, si no nos dicen, sobre la función, eso quiere decir que no es una función, digamos, nos dan el gráfico, así como como usted puso en la tarea, que nosotros tuvimos como una pequeña crisis haciendo eso. Ok, vamos a Uy, ver. sí, profe, terrible. Así. No, en sí el gráfico que nos daba los valores, nos daba los X y los f de X, eso, Ajá. pero en sí no había escrito una función. Y no recuerdo cuál ejercicio es. Bueno, si le digo con exactitud sería el ítem, A ver. sí, el ítem D. Profe, gracias. Ok, continuemos. Entonces, ahora tenemos esta función. Esta función nos dice cuál es el criterio de la función que se presenta. O sea, ya nos los dan graficada, pero no nos dicen quién es el criterio. Entonces tenemos que averiguar la pendiente y tenemos que averiguar el valor de B, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que harían para decirme la respuesta a esta pregunta? Ok, bueno, yo haría muchas cosas ahí. Ok, compañero, yo haría muchas cosas. Dime Bueno, una de las que haría. para no hacer nada así tan complejo, primero Ujú. fijarme la recta va hacia arriba, tiende hacia arriba, entonces significa que la Espérate, pendiente espérate. Tiende hacia arriba, ¿qué significa? tiende entre comillas a más infinito, No, no, pero, ok, ya me dejaste peor. ¿Qué significa tiende? Yo tiendo ropa. que no, tiende en el sentido de que es una recta, va a ser infinita, va a seguir y no tiene ningún límite, Ok, la entonces, recta sigue infinitamente, está bien. ajá. Ajá. Entonces, cuando hago referencia a tiende, es que se comporta de tal forma que la pendiente va a ser positiva. Ok, miren, miren, ok, el compañero ya me está diciendo que esta tiende a infinito, ¿cierto? Sí, Sí. y como tiende a infinito, ¿es positiva la pendiente? No es en sí por eso, sino es
la orientación, está hacia arriba. Entonces, al estar hacia arriba es Pero ¿cómo se positiva. dice estar hacia arriba? Es una Eh, creciente. exacto. Ah, es creciente. La función, pongámosles la función J. La función J es creciente. Entonces, como es creciente, la pendiente es positiva. Así es. Exacto. Ok. Ok, está bien. Primero razonamos. Eso está muy bien. Pensamos, analizamos. Sé que la pendiente tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque es una función lineal creciente. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué analizo más? Sacar los pares ordenados. Ok, compañero dice, fíjense en los pares ordenados. Ok, entonces yo me fijo. Aquí hay un par ordenado. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Muchos, ¿no? Ajá, ¿y qué hacemos con los pares ordenados? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? ¿Qué procediría para poder encontrar el criterio de la función? Bueno, yo para no complicarme usaría los que ya la fórmula trae, o sea, lo que ya la gráfica trae ahí, que serían menos 1,0 Menos 1,0. Ajá. y 0,1. Y 0,1. Ok. Ajá. ¿Qué Y harías ya con teniendo esos los pares puntos? ordenados, sería primero hacer las fórmulas de siempre, sacar la m, que sería Ok. y2 menos y1, y x2 sobre menos x1. Ah, ok. Compañero dice, saque la pendiente. Y2 menos D1, X2 menos X1, ¿cierto? Con el par ordenado menos 1,0 y 1,0. Sí, sustituyo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Cero menos 0 sobre 1 menos 1, lo cual no me funciona porque sería un denominador cero. ¿Cómo? O sea, es que estoy viendo que x2 menos x1 es 1 menos 1, lo cual nos daría 0 y se supone que el denominador de una fracción no puede ser 0. Espérate, es que yo elegí un mal punto. Ahí está. 0,1. Ahora sí. Ah, ok. Ya decía yo, qué raro. Ok. Ajá, ahora sí. Sería 1 menos 0 Ujú. y 0 menos 1. Así. Sí, para mí yo creo que es así, me creo que es No es menos, Y2. menos. No sé. Dice el compañero, no es menos menos. En el Bueno, denominador, digamos. bueno, Bueno, sí. en el denominador solamente no es que ponga menos menos, simplemente le ponen más por ley de signos. También podría funcionar. Entonces dice la compañera, póngale una suma. Cierto. Entonces, O sea, sería 1. 1. Entonces tengo que la pendiente de mi función j es 1. ¿Qué me falta? Sacar la b. ¿Y la b quién es? Uno, ah, 1, dice la compañera. ¿Por qué es 1? porque es donde está intersecando con D. Ah, ella dice, mire este valor, interseca en el eje Y. Y yo recuerdo que la intersección en el eje Y era de la forma 0,b, ¿cierto? Entonces, cierto. básicamente, eso implica que mi b es igual a 1.
y ya tengo M, ya tengo B. Entonces, el criterio de la función, ¿quién es? 1x más 1. Ok. O sea, sería como x más 1. Entonces, la respuesta a esta pregunta es esta. X más 1. Y listo, ya realizaron el criterio de una función a partir de su gráfica. Sí, ¿lo ven? Estaba fácil este, de hecho. ¿Verdad que sí? De eso se trata. Se supone que si entienden el razonamiento van a entender todas. Porque es el mismo razonamiento, pero con diferentes ejercicios. Ahora, ya el compañero les dio una pista y dijo, tal cosa. Diferencias entre estas dos funciones. Que una es decreciente y una es Que creciente. unas, sí, eso mismo. Y entonces podemos decir que eso depende de quién. O sea, esta es una función De la pendiente. decreciente. Y esta es una función creciente. Y nos dice el compañero, eso va a depender de la pendiente. ¿Ok? Entonces ya encontramos diferencias. Ok. Es una función decreciente y la otra es creciente. Ahora, de esta función, ¿me podrían decir quién es el dominio? ¿Quién es el dominio de esa función? Menos infinito más infinito. O sea, El conjunto de los reales. ¿y el ámbito? Lo mismo. Sería igual. ¿Hay asíntotas? No. No. ¿Intervalos de monotonía? Decrecientes. De menos infinito más infinito. Decreciente nada Ok, más. solamente decrece desde menos infinito hasta más infinito. No hay intervalos donde crezca, no hay intervalos donde sea constante. ¿Lo ven? Excelente. Lo mismo va a pasar con la función, pero ya no va a decrecer, sino que va a crecer. Muy bien. Entonces, continuamos. Datos importantes a tener en cuenta. ¿Ven bien el GeoGebra o lo ven muy chiquito? Un poco pequeño. Yo sí lo veo muy chiquito. Entonces vamos a irnos al link. ¿Hice bien la transición? Sí. ¿Qué están bien? La gráfica. Ahora sí ya se ve mejor. Espera. Sí. ¿Sí se ve? Sí, ahora sí ya se ve bien. Ok. Ahora, datos importantes a tener en cuenta. ¿Qué pasa si B es 0? La ecuación pasará por el origen, la gráfica. Exactamente, si B es 0, la gráfica tiene que pasar por el origen. Ahora, ¿qué pasa? No importa que sea M, ¿cierto? La gráfica tiene que pasar por el origen. Exactamente. Ok. Ahora, ¿qué pasa si M está entre 0 y 1? ¿Qué pasa? Seguirá siendo creciente. Ok. Ahora, ¿qué pasa si M es de 1
a 5. Será una creciente más elevada. Ok, el compañero dice, si está entre 0 y 1, es creciente. Si está entre 1 a 5, también es creciente. Y ahora, si M es negativa, La pendiente será decreciente, y si M es igual a 0, será constante. ¿sí, verdad? Todo lo vemos. Entonces, M representa la inclinación de la recta, dijo el compañero. ¿Cierto? Es correcto. Ok. Entonces, ya vimos cómo se comporta. Entonces, ahora podemos responder las preguntas. ¿Hice bien la transición a Canva? Sí, estamos de vuelta. Ok. Entonces, ya ahora sí podemos responder. ¿Qué pasa si M es menor que 0? Entonces la recta es decreciente. Exactamente. ¿Y qué ocurre si M era igual a 0? Es constante. Es constante. ¿Y qué pasaba? Que M estuviera entre 0 y 1. Va a ser una recta creciente. Exactamente. Y si fuera menor que 1, mayor que 1, la pendiente. Sigue siendo creciente. Exactamente. Y si B era igual a 0, Pasa por el Es origen. porque pasa por el origen. Sí. exacto. Y por último, ¿qué significaba el valor de B? Intersección con el eje C. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya tenemos algunas cositas. Entonces, ahora vamos a jugar un pequeño quiz de 8 preguntitas. Ese quiz tiene de función lineal, obviamente, y creo que son 2 preguntas de rectas paralelas y perpendiculares, pero básicamente introductorias. Entonces, vamos a jugar. Tum, 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 tum. Todos vayan. Bueno, ahí esa imagencita es por si están desde su celular se ve de tal forma. Si están desde su computadora se ve de tal forma y si están desde la tablet se ve de tal forma. ¿Ok? Entonces, ahora asignar tarea. Asignado. Y ahora van a poner. Espérense que cargue. ¿Usted lo va a pasar por Telegram o Aquí está. cuál? Voy a copiar el enlace para que solo le den y le voy a pasarlo por Telegram y por acá. ¿Les parece? Ujú. Bueno, sí. Ya se los envío por acá, se los envío por Telegram. No sé qué les queda más fácil. Bueno, igual aquí está el código. Si puede pasarlo por Telegram, por mí bien. Bueno, muy bien, la verdad las respuestas estuvieron bastante bien. Solamente como que una ahí que se les fue y lo demás está bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir a salitas a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a tener 20 minutitos para esta actividad, que es, bueno, 20 minutos en total. Entonces, se tiene una función lineal f con dominio R que interseca el eje Y en el punto 0,1 y pasa por el punto -2, -3. ¿Cuál es el criterio de la función? Si ven, todos nos preguntan cuál es el criterio de la función. Entonces, voy a hacer 3 salas. Hay 12 personas. Entonces, creo que va a estar bastante equilibrado. ¿Ok? Entonces, Uy, ¿qué hay hoy, profe? ¿ah?
Qué poquitos hay hoy. Sí, ¿verdad? Hay muy poquitos, pero sí, es lo que hay. Entonces, habemos 13 personas, eso quiere decir que van a ser 4 personas por grupo. Entonces, los de la sala número 1 ya saben que les toca este ejercicio. Los de la sala número 2 este y la sala número 3 este. Lo que voy a hacer es enviárselos por acá a todos y lo descargan, por favor, ¿ok? Antes de mandarlos a las salas. Reanudar. Entonces, el grupo número 1 me podría decir o quieren escribir, no sé. Si quiere, yo le digo. Ok, ¿quieren que yo escriba? Sí, por mí sí. Yo Ok. creo Que que sí, yo- profe, porque Sí, Yo mejor. para yo, escribir soy bien malo. Veo que ya usted tiene práctica. Sí, y sí. mucha, o sea, vea cómo dice, recuerda así todo clarito. No, profe, sí, yo escribo terrible. No, pero si ustedes supieran, yo apenas comencé ahorita con ustedes. Así que ahí voy poco a poco. Ok, Entonces, entonces, ujú, se tiene una función lineal f con dominio R, que se intersecta el eje Y en el punto 0,1 y pasa por el número 3. ustedes me dicen. Primero sacamos los pares ordenados. Que Ok, serían 0,1 y menos 2, menos 3. ok. Ajá, Ya que tenemos los dos pares ordenados, utilizamos la fórmula para sacar la pendiente. ok. Aquí está. Y en este caso sería, y2 menos y1 sería menos 3, Ok, menos 1, sobre ok. menos 2, Ajá. menos 0. Ok, y eso les dio. Y eso nos dio un 2 positivo. Ok, Y luego hay que sacar la b, que esa, bueno, nosotros la sacamos ya del paréntesis que nos dan. Sí, vale. directamente, porque el enunciado dice que Ajá. interseca al eje Y es el punto, y en el punto 0,1. Entonces ya directamente dice que ese es el par ordenado donde interseca con Y. Y eso significa que es la B. Ah, ok, ok, ok. Nos dicen, tiene una función R que interseca el eje Y en el punto 0,1. Es correcto. Entonces, como ustedes utilizaron esta definición, saben que B es igual a 1, ¿cierto? Es correcto. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué más escribo? O ya terminé de escribir, No falta la respuesta. ¿ok? Eh, por lo tanto, Ajá, eh, Y es igual a 2x más 1. ok, excelente. Ahora, justamente esa respuesta que me dieron los compañeros fue una de las preguntas que me hicieron otro grupo, creo. Profe, yo puedo utilizar lo de la pendiente. O sea, no, yo puedo utilizar lo de la recta, no función, sino recta. Ahora, en este caso les dicen cuál es el criterio de la función. O sea, si se tiene Claro. una función f. Entonces, borres allí, profe, por favor. No, pero es excelente que me digan esto porque voy a aclarar algo. El criterio de la función es lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto? Yo les he estado hablando de f de x, de h de x, j de x y así sucesivamente. Ahora, ustedes este tema lo vieron perfectamente en el colegio. Entonces, ustedes se acuerdan de eso. O sea, Ajá. de la recta. Ahora, y trabajar con la recta
Y el criterio de una función son dos objetos matemáticos diferentes. Entonces, al final de que hagamos todos los ejercicios, voy a hacer como la distinción entre y igual a f a m de x y entre f de x igual a m de x más b. ¿Ok? Entonces dice el Ok, compañero, borres a y. sí. Y ahí que se vaya la f de x para que ya Entonces, Exacto. para que esté bonito más, que esté Para correcto. que corresponda, exacto. entonces esa sería la Y ahora solución de sí, los compañeros. ujú, ¿Alguno ya es tiene alguna ahora sí es duda? definitivo. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro? ¿Nadie tiene una pregunta para los compañeros? De mi parte no. Ok. Entonces, ya que ninguno tiene una pregunta para los compañeros, continuemos con el ejercicio número 2. Las personas del ejercicio número 2 quieren que les ayude a Profe, escribir. ¿Ustedes quieren escribir? nosotros hicimos la solución, digamos, bueno, la hicimos en conjunto y yo lo pasé en blanco, bueno, en limpio al Ajá. cuaderno y tomé, digamos, una foto. Entonces no sé si podré compartir pantalla, digamos, de la solución. Ok, está bien. Adelante. Vamos a ver si puedo. Mm, Adelante. Vamos a ver. Ahí están viendo algo. No. Yo no. Ok. Mm, es que vieras que creo que no me está dejando compartir el archivo. ¿Por qué no lo manda al chat y no sé, tipo a la profe lo abra? Y tal vez Ah, así le ok. Sí, puede creo ser. que mejor Está bien. sí. Ok, ya lo mando. Ok. ¿Lo mandaste por Telegram o por acá? Lo voy a mandar por Telegram, si no es problema. Ok, está bien. Ok. A pausar. Ya nada. Bueno, el ejercicio 2 estaba muy bien, ya los compañeros lo explicaron. Ahora vamos a continuar con el ejercicio número 3. ¿Está la número 3? Hola, profe. Adelante. Bueno, la cosa es que a un compañero creo que la pendiente le dio diferente y creo que todos nos dio como algo diferente, pero Ok. según yo, bueno, le voy a explicar. Nos dan dos pares ordenados, ¿verdad? Ajá. Y sacamos la pendiente. Y2 Ok. sería -3. Y1 sería... Escribo. Sí, profe, por favor. Ok, ok. Ok. Los puntos ordenados. Y sacaron la pendiente. Ajá. Ujú. Bueno, Y2 sería -3, menos Y1, que sería 3, y abajo sería X2, que es 1, menos -1, que sería +1 en realidad. Ok. Eso nos da -6/2 y se simplifica a -3. Ok. Ahí tenemos la pendiente. Luego con la función y la pendiente hacemos la fórmula que es Y es igual a mx más b. Ok. Entonces agarramos el primer par ordenado, que sería 3. Bueno, la Y se sustituye
sería 3 igual a la pendiente que es menos 3. Ok. Suave, profe. Ajá, y el X que sería menos 1. Ok. Y eso es igual, bueno, y más B. Ujú. Y luego despejamos esa, La B. ajá. Ok. ¿Y eso les dio? Bueno, el menos 3 por menos 1 da 3 y luego el otro 3 se pasa de lado y entonces menos 3, bueno, 3 se le suma 3 y sería B igual a 6, ¿no? Ok, vamos de nuevo, que ya me perdí. Tengo 3 igual 3 más B, así. Así. Ajá, Y entonces hacen el despeje y les da ¿cuánto? da 0, profe. Entonces 0 es igual a B, así. Sí. ¿Ok? Y luego HX es igual a menos 3X más 0. O sea, no lo pongo. Ajá. ¿Y cuál Según era yo es la así. pregunta? ¿Cuál era la confusión? Y ahí, profe, que Profe, es que, bueno, es que creo que al final nos faltó un poquito de comunicación. Ok. Bueno, la pregunta con el otro compañero es que a nosotros la pendiente nos da menos 3x, ¿verdad? Por esta fórmula, pues. Pero a él le daba 6 positivo porque, digamos, bueno, a él le daba 3 positivo porque creo como que los utilizó al revés, creo, porque ponía el 3 positivo menos de la fórmula y el otro menos del otro término, digamos. Ok. ¿Me explico? Sí, pero para eso es que ustedes tienen que identificar quién es X1, quién es X2, quién es Y1 y quién es Y2, ¿ok? Sí, por eso, por eso. Y entonces por eso fue que nos daba diferente. Entonces, Y ok. luego yo, la pregunta que yo le había hecho era que si simplemente podíamos sustituir en la fórmula el y, porque digamos, y ya teníamos y, ya sea 3 o menos 3. ¿Se acuerda que yo le pregunté? Ajá. Entonces, según yo, quedaba h de x menos 3x más 3. Ok. Más 3. Ajá, porque en un par ordenado hay una y que es 3 positivo, 3 más 3. Bueno, no sé si estoy mal. Bueno, es que, a ver, las cosas están bien. Lo que pasa es que ahí están mal, pero los cálculos. Entonces, hay cuidado con esos cálculos, ¿ok? bueno, pero entonces, ¿cuál es la solución correcta? Porque como Esa que todos está teníamos ahí algo es, diferente. esa que está ahí es la correcta, Ok. ¿ok? La respuesta es 3x, h de x igual a 3x. Ahora voy a hacer la distinción que les había mencionado. ¿Qué pasa? Que lo de la recta y el criterio de la función. Ok. Es muy importante que tengan en cuenta que una recta no es lo mismo que una función. ¿Ok? Ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con el objeto matemático de criterio de una función, más que la ecuación de una recta. Porque yo siempre les he dicho, bueno, el criterio, ¿quién es? ¿Verdad? No es quién, cuál es la ecuación de la recta, ¿cierto?
Sí. Eso es lo que les he estado preguntando. ¿Están por ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Yo puedo tener una función, no sé, esta de acá. Digamos que yo tengo esa función. Esta es una función tal, definida de R en R con criterio tal. Ahora, yo puedo tener una recta acá, pero eso no implica que esta recta sea una función. ¿Ok? Porque ustedes saben cómo se puede identificar una función, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Buenas? Profe, perdón, es que se me fue el internet. ¿Qué dijo? Ok, una recta no es lo mismo que una función. El criterio de una función y cuál es la ecuación de la recta son dos objetos matemáticos diferentes. ¿Ok? Que sea una recta no implica que sea una función. Porque se acuerdan que nosotros si hacíamos diagramitas así, podría ser que a una preimagen le tocaran dos imágenes Sí, y ustedes sabían automáticamente que eso no es una función. Sí, 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 porque una prima y no salía. pues una recta puede pasar esto, en una recta puede pasar esto y está bien, sigue siendo una recta, pero no va a ser una función. Entonces, una recta es diferente de una función. Son dos objetos matemáticos diferentes. Por eso es que en este caso yo he estado trabajando con el criterio de una función y no con la ecuación de la recta. ¿Ok? Eso es muy importante que lo recuerden. Ok. Y ahora sí, rectas paralelas. Se dice que unos dos o más rectas son paralelas si se encuentran a la misma distancia una de la otra y además nunca se van a intersecar. Si yo muevo este punto A, ¿lo ven? Esa recta azul no la interseca. ¿Lo ven? Si yo muevo el punto B, va a pasar lo mismo. Se intersecan. Se intersecan. Ahora, ¿qué pasa si pasa no, esto? igual serían paralelas, ¿no? Serían paralelas. Ahí dice que nunca se intersecan. O sea, si una recta está encima de otra recta, significa que es la misma recta. ¿Lo ves? Se intersecan en infinitos puntos. Y para que sean rectas paralelas, ¿qué dice ahí? Nunca se intersecan. Entonces, para saber que dos rectas son paralelas, nunca se intersecan. Eso es muy importante. Entonces, una propiedad muy importante de las rectas paralelas es, ok, tienen la función f y tienen la función y. M de x más b y m de x más b. Estas rectas van a ser paralelas, sí, y solo si, muy importante porque estas son igual, m de 1 es igual a m de 2. Es decir, que yo puedo tener la función definida de r en r de f de x igual a 2x más 3. Yo sé que una recta paralela a esta va a ser G definida de Z en Z de G de X igual a 2X. Okay.
de Z en R. Esta es una recta paralela a ella, a F. F y G son paralelas. Sí. Sí, porque la M es igual. Sí, ¿verdad? La pendiente. M sub 1 y M sub 2 son iguales. Es decir, son paralelas. ¿Y cómo se escribe este? Digamos que nosotros, recordemos, cuando estábamos en el cole, nos dice, si usted tiene una recta L y una recta L sub 2, entonces ustedes van a decir que L sub 1 es paralela a L sub 2 de esta forma. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Ok, entonces a nosotros nos dicen, ok, rectas paralelas, paralelas. Entonces sí podemos utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque son rectas. ¿Estas dos funciones son paralelas? Sí. Sí son. Pero además de eso, son rectas. ¿Ok? Eso es muy importante. Ya no es lo mismo. Porque ahora estamos trabajando con rectas paralelas y no solamente con el criterio de una función. Ahora, ¿qué va a pasar con las rectas perpendiculares? Estas rectas van a ser perpendiculares entre sí si al menos se intersecan, pero en esa intersección el ángulo tiene que ser de 90 grados. Es decir, que sin importar qué punto mueva, ese ángulo se mantiene. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Entonces, estas son rectas perpendiculares. ¿Lo ven? Ese ángulo se mantiene. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si dos rectas son perpendiculares? Ok, vea una función, tenga su función tal, tenga la función g. Y ahora, las rectas perpendiculares, eso quiere decir que m sub 1 por m sub 2 tiene que ser igual a menos 1. M sub 1 por M sub 2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces, si yo tengo una función f definida de R en R, como la anterior, en 3x más 2. Y ahora tengo g definida de R en R de menos 3. Estas son perpendiculares entre sí. No. No, ¿verdad? ¿Qué corrección tendría que hacerle yo a G para que sea perpendicular a F? ¿Qué modificación le podría hacer yo a esta? Tendrías que convertirlo en menos un tercio. Ok, ese 3, quítelo y ponga un menos un tercio. Y entonces es básicamente esto que está aquí. M sub 1 es igual a menos 1 sobre M sub 2. ¿Lo ven? Entonces, ahora sí, cuando yo tenga 3 por menos un tercio, esto se cancela y me va a quedar menos 1. Entonces, se cumple que sean perpendiculares entre sí. E igual, normalmente la notación, si tenemos una recta 1 y una recta 2, yo voy a decir que L1 es perpendicular a L2 de esta forma. ¿Lo ven? Sí. Entonces, estas son propiedades. ¿Ustedes quieren saber qué son rectas paralelas a M? Uno tiene que ser M igual a M2. ¿Qué quiero saber si son perpendiculares?
M1 tiene que ser igual a -1 sobre M2. Y así es como se van a identificar ustedes. Ahora, yo les traía estos dos ejercicios que están acá. Básicamente es determina el criterio de la función, pero ahora utilizando que esta va a pasar por este punto, menos 6,4, y que además de eso es perpendicular a la función. Y el otro ejercicio es determina el criterio de la función g, que pasa por el punto tal, pero ahora no es perpendicular, sino que es paralela. Entonces, automáticamente yo sé aquí que mi pendiente de la que necesito encontrar, ¿cuál es? Si yo sé que es perpendicular a esta función de acá. ¿Quién sería mi pendiente de mi función h? 2. 3 medios. Medios. ¿Cómo? 3 medios. No, pero eso sería 3 medios de j. O sea, la pendiente de j es 3 medios. Pero la pendiente de la Ok, ya entendí. Que como vi que estaba señalada ahí, pensé que era de eso. Porque se me había cortado, entonces no había escuchado bien. No. Era la pendiente de la función h. ¿Quién sería? 2. 2. ¿Seguros? Recuerden que M1 es igual a -1 sobre M2. En este caso yo tengo M1. Entonces, básicamente tengo 3 medios por un M que no conozco, que es igual a -1, porque ya me dicen que es perpendicular. Usted sabe que son perpendiculares. Entonces, ¿cuál es el valor de M si yo despejo a M de ahí? Menos 2/3. Menos 2/3. ¿Por qué? Ya no es, ¿serán perpendiculares? No, a mí eso ya no me interesa. A usted sabe que es perpendicular. ¿Por qué? Ya se lo dicen, es perpendicular. Ahora, ¿qué pasa con la recta? Con el ejercicio donde dicen que es paralela. En este caso ya me dan que M de F es 2, ¿verdad? Entonces, M de la función G, ¿quién es? Y también 2. Es 2, porque ya me dice es paralela. Y entonces ya luego solo tengo que encontrar el valor de B. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Cuando suba la presentación, lo más seguro es que ya esté, pero para que lo realicen ustedes por ahí. Y entonces queda la frasecita de la clase de hoy. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y recuerden hacer los ejercicios de práctica. Esos ejercicios ya van a estar habilitados. Entonces, ahí van a ver varios ejercicios de función lineal y de rectas paralelas y perpendiculares con sus respectivas respuestas para que los pueden hacer. Recuerden que como por tales situaciones ya no van a haber más tareas, entonces ya no van a haber tareas ni de función lineal, ni de función exponencial, ni de trigonometría, tampoco va a haber diagnóstico, entonces básicamente no les quedan los ejercicios de práctica, que es lo único que les iré haciendo, ¿ok? Entonces, Profe, ya no hay que enviar la tarea grupal. no, esa tarea ya la dejé.